Gracias por permitirme participar en el primer Congreso Internacional en Ciencias de la Educación y Humanidades, Apuestas Investigativas por un Cambio Social, organizado por la Universidad del Quindío, la Universidad del Atlántico, la Universidad Libre de Bruselas y REDIPE. El día de hoy les presentaré una ponencia titulada Dimensiones de la sensibilidad intercultural en los textos narrativos escritos en francés en estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras. Para esto es importante recordar que la sociedad actual enfrenta retos, dado que sus fronteras se abren cada vez más. Estos retos conciernen el ámbito laboral, académico, cultural, a nivel turístico, a nivel tecnológico y a nivel económico. Esto permite que los intercambios surjan de manera más fácil. Es allí donde los sujetos se ven casi obligados a estar en contacto o adentrarse a un aprendizaje de una lengua que va ligada a una cultura. Si nos centramos en este contexto académico y más específicamente en la formación de futuros docentes en lenguas extranjeras, encontramos que hay una necesidad por indagar sobre fenómenos interculturales inscritos a situaciones comunicativas específicas, situaciones de intercambio. En el contexto universitario, es necesario desarrollar diferentes habilidades. Vamos a hablar entonces de la habilidad escritural, donde se deben desarrollar competencias tanto en L1 como en L2 desde un enfoque bilingüe. Esta presentación se centra entonces en la L2. Y es por esto que surge el siguiente interrogante. ¿De qué manera las dimensiones de la sensibilidad intercultural se reflejan en un contexto narrativo escrito en su L2 en una muestra de estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras de una universidad colombiana? Algunos estudios desarrollados alrededor de estas temáticas son los siguientes. En el campo de la sensibilidad intercultural, Sangüesa y Cardona en el 2019 desarrollaron un estudio en España con niños migrantes, con 198 niños. Allí aplicaron el cuestionario de sensibilidad intercultural de Chen y Starosta, encontrando que los niños tienen una actitud positiva a la interacción. Este estudio también les permitió identificar que es necesario promover algunos aspectos que desarrollen habilidades específicas de la competencia intercultural relacionadas con la sensibilidad intercultural. Del mismo modo, Geon en el 2018 llevó a cabo una investigación con estudiantes aprendices de coreano, lengua extranjera, también en España. El investigador aplicó este instrumento de sensibilidad intercultural de Chen y Starosta, asociados a variables como el nivel de escolaridad, la relación con extranjeros, experiencia en el extranjero, número de idiomas y género. Los resultados arrojan que los estudiantes tienen una sensibilidad intercultural bastante elevada, específicamente relacionado con las dimensiones de respeto en la interacción y la capacidad de disfrute en la interacción. Una particularidad que se halló allí es que el desarrollo de la sensibilidad intercultural está directamente relacionado con el nivel de estudio, es decir, a mayor nivel de estudio, mayor el nivel de la sensibilidad intercultural. Bien, en contextos
no tan abiertos a esta movilidad intercultural, como es el caso de Colombia, la ficcionalidad, el concepto de ficcionalidad juega un rol preponderante en el acercamiento a estos intercambios. Es allí donde Herrera, en el 2018, publica un estudio, esta vez centrado en adultos, estudiantes universitarios, estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras, donde indaga o propone más bien el rol de la ficcionalidad para desarrollar la competencia comunicativa intercultural. En espacios mayoritariamente monolingües, como lo menciona el autor, se recreó espacios interculturales con ambientes de mundos ficcionales, donde se favoreció el trabajo colaborativo y el uso de avatares como estrategia didáctica en el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Relacionado con esta propuesta, podemos encontrar estudios e investigaciones relacionadas alrededor de la producción escrita narrativa en L2. Sarrior, en el 2016, llevó a cabo una propuesta de investigación para desarrollar las competencias gramaticales, competencias lexicales en la producción escrita en estudiantes de primaria. De este modo, esos aspectos más lingüísticos, más estructuralistas, fueron desarrollados a través de la producción escrita narrativa. Asimismo, Sabogal y Ortiz, en el 2017, indagaron sobre la relación del uso de un manual, de un libro de estudio, con el desarrollo de la competencia escrita narrativa, esta vez en adolescentes en Colombia. Ellos buscaron indagar en qué medida este libro texto en inglés afectaba la producción escrita narrativa en lengua extranjera. Esto era influenciado moderadamente, puesto que el uso de este texto dependía de los docentes. Si el docente deseaba o no implementarlo con una frecuencia en su clase. A pesar de esto, se encontró que existen algunas falencias desde lo que Van Dyck propone en cuanto a la superestructura, la macroestructura y la microestructura. En la superestructura que concierne la organización, entonces se encontraron dificultades con el título, el planteamiento o introducción, el nudo o trama y finalmente el desenlace o final. En cuanto a la macroestructura, estas se relacionan con las ideas, con el tema. Finalmente, en cuanto a la microestructura, se encontraron dificultades de tipo lexicales, de construcción de oraciones, desde un punto de vista más morfosintáctico. Esto en estudiantes de secundaria de un colegio público en Colombia. Adentrándonos en esta producción escrita narrativa en lengua extranjera, encontramos diferentes investigaciones relacionadas con el cuento. La mayoría de ellas han sido desarrolladas en un contexto con una población de niños. Encontramos entonces a Aiketin en el 2011, quien desarrolla un estudio en el francés, lengua extranjera, donde busca mejorar la práctica escritural, mejorar las habilidades escriturales, mejorar la producción oral, la gramática y el léxico por medio de producciones de cuento. Por su parte, recordemos a Sarrior en la ficcionalidad. Acá en este caso se concentra entonces en el género del cuento, también como herramienta didáctica en las lenguas extranjeras, en un público joven.
también para desarrollar entonces competencias escriturales centradas en la gramática y en el léxico. Esta vez con un público adulto, Badenas, en el 2015, publica un estudio relacionado con este género discursivo, el cuento, en estudiantes universitarios de Estados Unidos. Concentrada también en cómo mejorar la producción escrita argumentativa y la calidad del lenguaje desde aspectos gramaticales y lexicales, como se encontró en los otros estudios. Además, ella menciona algunos aspectos pragmáticos a desarrollar, a tener en cuenta en esta construcción textual. Tenemos entonces 5 conceptos principales que soportan esta propuesta de investigación. En un primer lugar, tenemos la interculturalidad, definida por Catherine Walsh en el 2010 como una herramienta, un proceso, un proyecto que se construye desde la gente, que enriquece la transformación de las estructuras institucionales y las relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, de ser, de pensar, de conocer, de aprender, de sentir y de vivir distintas. Es decir, que para lograr una interculturalidad horizontal, donde los pueblos y las culturas se encuentran en una misma posición, es necesario llevar a cabo una transformación desde todas estas diferentes estructuras e instituciones. Como el campo de la interculturalidad es tan amplio y tan vasto, decidimos centrarnos entonces en la sensibilidad intercultural y particularmente en las dimensiones de la sensibilidad intercultural propuestas por Chen y Starosta. Ellos exponen que estas son habilidades sociales y comportamentales que favorecen el encuentro intercultural a partir de unas dimensiones. Aquí hay que resaltar que estas dimensiones, que este encuentro intercultural es positivo. Es decir, que en las interacciones, en los intercambios de lenguas y culturas, en los contactos de lenguas y culturas, existen situaciones de todo tipo, favorables y menos favorables. Esta propuesta, estos conceptos, favorecen o se centran hacia ese positivismo de la sensibilidad intercultural, de la interculturalidad. Los autores proponen entonces unas dimensiones. Algunas de ellas son las siguientes: el autocontrol, donde el interlocutor regula su discurso y sus comportamientos frente a esa otra nueva cultura. Una apertura de mente, donde hay una disposición a comprender esos nuevos mundos, una implicación en la interacción, donde realmente en calidad de interlocutor yo me comprometo con ese intercambio que se está dando. Un respeto por las diferencias culturales y finalmente una empatía, es decir, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Estas dimensiones hacen parte del componente afectivo de la competencia intercultural, es decir, un conjunto de habilidades sociales y comportamentales que facilitan, como se mencionaba anteriormente, la interacción intercultural. Bien. Tenemos también entonces el concepto de ficcionalidad. ¿Por qué es importante este concepto de ficcionalidad? Cuando estos intercambios interculturales se hacen un poco más complejos, tenemos esta herramienta de la ficcionalidad para recrear estos espacios. Pozuelo ya nos mencionaba en el 93
que esto se refiere a una situación comunicativa que se establece entre el locutor y el alocutor, es decir, entre el autor de un texto y el lector. Es marcado por el denominado pacto narrativo. ¿Cómo se entiende este pacto narrativo? Entonces, Bayes nos dice que es el acto voluntario de creer en la ficción de acuerdo con pautas pragmáticas y socioculturales del acto perlocutivo. De este modo nos centramos entonces en el texto narrativo, donde Rey y López señalan que sobre todo los textos narrativos presentan las mejores o reúnen las mejores condiciones para escenificar la ficcionalidad a través de la construcción de mundos posibles. Según Álamo, podemos considerar que cualquier texto literario y o narrativo construye semióticamente, en tanto que texto imaginario, un mundo posible, es decir, de carácter ficcional más o menos próximo al mundo real, siempre alternativo, ya que su existencia solo es posible en el marco contextual, es decir, en esta narrativa que se ha creado. Finalmente, todos estos conceptos se van a reunir en el cuento como género discursivo. Piglia, en su texto Tesis sobre el cuento, presenta dos postulados. La primera es que el cuento siempre cuenta dos historias, según el autor. Y la segunda es que la historia secreta es la clave para formar el cuento. Es decir, en estas dos historias hay una que se mantiene en secreto para dar este enganche al lector. Por su parte, Adam lo define como una secuencia textual donde se encuentra el planteamiento o introducción, el nudo o trama, el desenlace final o resolución. Estos postulados también se encuentran en los planteamientos de Van Dyck, ya mencionados en los antecedentes investigativos. Metodológicamente, esta propuesta de investigación presenta las siguientes características. Una investigación educativa que concierne la enseñanza de lenguas, culturas extranjeras, precisamente el francés. Una investigación cualitativa, descriptiva, con un diseño de estudio de caso, que implementará la metodología de análisis retórico contrastivo interindividual en la estructura narrativa en L2. Aquí la muestra poblacional serán estudiantes, un grupo pequeño de estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras con un nivel A2 según el marco común europeo de referencias. En ellos se aplicará una biografía lingüística para identificar el perfil cultural y relacionado con el lenguaje. En segundo lugar, una escala de sensibilidad intercultural de Chenies-Starosta en la etapa diagnóstico. Y un tercer momento, que será una tarea de escritura narrativa en L2, relacionado por supuesto con el género del cuento. Los resultados esperados de esta propuesta son los siguientes. Se espera que los estudiantes puedan identificar su repertorio lingüístico y cultural, al igual que sus dimensiones de la sensibilidad intercultural más sobresalientes en los textos narrativos en L2. Por otro lado, favorecer la interacción intercultural inscrita en el marco contextual de mundos posibles de la ficcionalidad en este género literario. Por su parte, en los docentes, suscitar una provocación
frente a los postulados de las dimensiones de la sensibilidad intercultural en el contexto universitario y precisamente en la formación de futuros docentes de lenguas y culturas extranjeras. Estas son algunas referencias bibliográficas utilizadas en esta propuesta de investigación. Muchas gracias.